han sido presidentes, aunque de algunos se duda que hayan gobernado desde el poder ejecutivo a México. Este periodo inició con el general Lázaro Cárdenas, que mandó a la chingada y se acabó el viejo régimen de los cicaces de la revolución. Pero comenzó un régimen de cicaces del capitalismo, con la excepción del primero de ellos. Este periodo se caracteriza porque 11 de los 13 presidentes han sido del PRI, pero con los 2 que ha habido del PAN ya los alcanzaron en popularidad. Desde 1934, en el país ha habido cosas muy importantes, como la crisis económica en cada sexenio, cada una más inolvidable y más peligrosa que la anterior, lo mismo que los presidentes. Algunas diferencias con estudiantes, algunas diferencias con campesinos, algunas diferencias con narcos. Ahora, veamos lo que cada sexenio nos tuvo y nos tendrá preparado. Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940. Participó también en la Revolución Mexicana, pero a ciencia cierta no sabemos si lo hacía o por diversión o porque quería conocer otras amistades. En fin, en 1934 fue elegido presidente de México por Plutarco Elías Calles, a quien se le salió del huacal y no quería hacer lo que le decía. Es más, Lázaro no solo desconoció a su antecesor, sino que lo eligió para que gobernara la chingada, de donde ya obviamente no regresó. Una vez en el gobierno, padre Lázaro, como de cariño le decían los campesinos y las señoritas de por ahí, se afianzó en el poder creando organizaciones sindicales y dejándose crecer el bigote, que también le quedaba. Se sabe que entre 1937 y 1942 asiló a 456 menores exiliados de su país por la Guerra Civil Española. Se rumora que los recibió porque todos eran sus hijos, cosa por demás probable. También nacionalizó la red ferroviaria, que luego Zedillo privatizaría de nuevo. Expropió los bienes de las compañías petroleras residentes en México, las que más tarde Felipe Calderón les devolvería. Generó la reforma agraria, aunque Vicente Fox la liquidó, y creó el Partido Revolucionario Industrial, con el que Carlos Salinas se quedó. Como todos sabemos, se respetaba su legado. En los fines de semana, con sus propias manos, transformó el castillo de Chapultepec en el Museo Nacional de Historia. Levantó el Poli, el Colegio de México y el NIA. Dejó de matar cristeros por diversión y todavía le quedó tiempo para engrandar a Cuauhtémoc Cárdenas. Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946. Fue un militar revolucionario que fue impuesto por Lázaro Cárdenas, aunque la elección lógica hubiera sido Francisco Mujica, tan rojo y de izquierda como el mismo Lázaro Cárdenas. Ávila Camacho se llevó al presidente a una borrachera con mezcal legendaria y cuando este despertó, Manuel ya era candidato oficial. Durante su administración, el modelo socialista fue olvidado para siempre. Sin embargo, este nuevo presidente tuvo la fortuna de que durante su periodo se libró la Segunda Guerra Mundial, en la que México no sabía de qué lado participar. Incluso Manuel pidió a su amigo Fidel Velázquez ayuda. Este señor, que era más inteligente, recomendó no entrar y menos si no se tenía ejército ni armas ni dinero. Sin embargo, México vendía comida y minerales a ambos lados, lo que aumentó drásticamente su economía y su posibilidad de ser atacado por cualquiera de los dos. En esos tiempos se creó el IMSS para matar más eficientemente, ayudar a los trabajadores. Para ello, de nuevo Fidel Velázquez, que para su tiempo ya era viejo, puso a su servicio la Confederación de Trabajadores de México, mejor conocido como CTM, para desde dentro aplacar a cualquiera que quisiera hacer huelgas y esas cosas, como ahora Joaquín Gamboa no hace. Miguel Alemán Valdés, el Mr. Amigo, llegó a la presidencia cuando Ávila Camacho le dio la oportunidad. En su estancia en Los Pinos se hizo un férreo ayudante del capitalismo, tratando de que todas las personas tuvieran su propia empresa. Incrementó la deuda externa, haciendo de una forma tan magistral que se entró en una profunda crisis económica y el peso se devaluó a un 90%. No nos fue tan mal, creo. Se caracterizó su sexenio porque llegó la revolución industrial, trayendo consigo a empresas automotrices, textiles y de tequila. Se enfocó en la educación, intentando quitar el analfabetismo
en el cual era el 98% y ahorita es un 90%, así que pues, vamos mejorando. También se enfocó en sacar a David Alfaro y a Octavio Paz de las cantinas, los cuales siempre regresaban, pero pues le hizo su lucha. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfito Ruiz Cortines, 1952 a 1958. Un ex revolucionario que salía de paso al norte a matar a los amigos de Pancho Villa. Pronto ascendió de puesto hasta que fue designado presidente por su amigo Miguel Alemán. En su sexenio, ejerció un gran gasto público donde nadie sabía dónde quedaba el dinero. La ciudadanía vio que se aplicaban en fondos publicitarios, en obras de caminos, vías del tren, presas, escuelas, hospitales, palacios y el último, con mucha discreción. Siguió con políticas de reforma agraria, apoyó a los campesinos, programas para ayudar a las viviendas, proporcionó la generación de empleos, apoyó la educación y muchas otras cosas que tampoco ya se aplican. Es sumamente recordatorio porque en su periodo, bajo la consigna de su esposa, lo haces o te corto los bajos, abrió el voto a las mujeres para que no podían votar porque se creía un pecado. Pero tal acción del voto femenino aún tiene sus consecuencias, pues aseguraría el triunfo de Peña Nieto y su lindo copete. Adolfo López Mateos decía que la Revolución Mexicana era perfecta, ya que al rico lo hacía pobre, al pobre lo hacía pendejo y al pendejo lo ponía en el gobierno, lo cual se sigue viendo hasta en la actualidad. Él nació en 1958 y murió en 1964, fue elegido por sus talentos y se volvió político. Fue postulado por su tocayo Adolfo Ruiz Cortines. Durante su administración creó el ISSSTE. No fue nada pendejo, ya que con eso ayudaba al gobierno para no pagar tantas pensiones, ya que había un chingo de gente que se moría. Culturalmente también creó el Museo Nacional de Antropología, cuyo oscuro propósito fue acercar las cosas mayas y las aztecas con fines masónicos. Nacionalizó la industria eléctrica y su administración trataba de mantener todo el equilibrio perfecto. Gustavo Díaz Ordaz. A mí me hacían los chistes por feo, pero no por pendejo. Gustavo Díaz Ordaz, por primera vez siendo coherente. De 1964 a 1970. Fue elegido presidente por Adolfo López Mateos para que siguiera con su compromiso de atender humanamente a los sindicatos y otros movimientos sociales. En 1967 en Tlatelolco, como le gusta ese lugar, se firmó un tratado para que nadie en América Latina pudiera tener energías nucleares, ni siquiera para producir electricidad. Richard Nixon le agradeció ese gesto, pues los soviéticos querían poner una central nuclear en Tijuana, con fines comunistas como energía gratuita y destrucción de California. Todos en el país sabían que esos ateos comunistas tenían metidas las manos en las universidades del país, enseñando al viejo barbudo de Marx y al momificado Lenin, y tenían el propósito de deshabilitarse al país e instalar un régimen socialista. Una vez, el 2 de octubre de 1968, se tuvo que ausentar para irse secretamente a operar las hemorroides en el hospital secreto de la CIA. Cuando regresó, Luis Echeverría había hecho una matazón, como no se veía desde los criterios a los que Díaz Ordaz se puso duro, pero justo. No mames, compadre, nada más le hubieras hecho como siempre, echarte a los líderes y a los demás, había que darles toques en los huevos. Ahora sí te pasaste, pero bueno, no hay pedo. Todos cometemos errores. Le voy a hablar al compa Zabludowski para decirle que nada pasó. Y dime, ¿cómo está la comadre? Así fue que el presidente aplicó justicia.